Hi fellas, bienvenidos al norte de Tailandia, bienvenidos a su capital, bienvenidos a Chiang Mai. Después de visitar Bangkok y todo el sur de Tailandia, donde es el paraíso, se podría decir, paraíso natural, playas y todo lo que te puedas imaginar, llego al norte, donde lo que más destaca es la cultura, sus templos, su gente, sus tradiciones. Si queréis conocer bien lo que es Tailandia, no hay que perderse el norte, hay que ir al paraíso, pero hay que ir al norte a conocer sus raíces. Y si no vais, podéis ver este vídeo. Lo que destaca más de Chiang Mai son sus templos y casi todos están dentro del recinto murallado. Chiang Mai se tuvo que proteger de los ataques birmanos como todo Tailandia, entonces todo lo importante se concentra ahí y vamos a descubrir esos templos. We are at Monk Chat program, which you can talk and share your knowledge or experience with us here. Our Monk Chat sign, it's over here. See, if you want to come, so please, you are welcome. O sea, puedes hablar con los monjes en los templos que vas, pues ellos te cuentan, te preguntan sobre tu vida y yo lo estoy contando aquí que soy un youtuber famoso. Muy curioso es hablar con los monjes. Empezamos el tour en el templo más antiguo de Chiang Mai, que es el Wat Chang Man. Las fechas datan del 1280 y pico. Cuando se construyó la ciudad, pues también se construyó el templo, y la pagoda que vemos ahí con una base de elefantes es la parte más antigua de todo el templo. Sorprendentemente, me ha gustado mucho el templo. Vamos al siguiente. Y del templo más antiguo al templo más importante, que es el Wat Phra Singh, donde la característica más importante es esta pagoda dorada y el Buda que está ahí dentro, y ahora vamos a verlo. Ese Buda fue donado por el rey de Sri Lanka. Vídeos que podéis ver aquí, porque yo estuve en Sri Lanka, ¿lo sabéis? I deal with what's in the past, but look into the future. I've been lost, I found. Es la hora de rezo de los monjes. Estoy haciendo la ruta andando, se puede alquilar moto, tuk-tuk, ir en bici. Yo lo estoy haciendo andando, creo que es bonito. Además vas encontrando muchos mercaditos, muchos templos como este que no son famosos. Uno de los templos más importantes es el Wat Che Di Luang, traducido pagoda real. Pagoda, sí, nuestras queridas pagodas que están en todos sitios. Es una pagoda, llegó a medir más de 86 metros, pero que un terremoto la destruyó hace más de 500 años. Pues pensaba que era real. ¿Me mira a mí? Nada, duelo de miradas si no dices nada.
Aparte de la pagoda real, hay muchos templos alrededor. Es bastante bonito este templo también. Vamos hacia el siguiente. Y el Wat Pantao, famoso por el pavo real que tiene allí, era el símbolo de los reyes de aquí, Chiang Mai. Es el templo que está justo al lado del que venimos ahora. Y destaca eso, el pavo real, y que está hecho de madera. Si por algo se ha hecho famoso Chiang Mai los últimos años, es por convertirse en una ciudad donde muchos nómadas digitales han decidido establecerse y hay muchos cafés, muy ambiente hipster, se podría decir. Le da un toque así alternativo a la ciudad que mola bastante. Así que si hay un ambiente hipster, mejor que me ponga estas gafas. Nada, aquí en Chiang Mai son muy liberales, así que vamos a echarnos unas petas, ¿ok? Di no a las drogas. Y hasta aquí el primer día en Chiang Mai, dando la vuelta por el casco antiguo donde están casi todos los templos. En un día se pueden visitar todos. Segundo día en Chiang Mai. El primer día visité todo el centro con todos los templos que hay que ver, que son muchos. Y hoy he cogido una motito con una compañera de Francia que conocí en el hostal. Se llama Shaima. Hi fellas. Y bien, vamos a hacer la vuelta a la principal montaña que está en Chiang Mai, que se llama Doi Suthep, donde vamos a ver un templo que es el más importante de por aquí, esta zona. Y aparte vamos a ver paisajes y lo que nos encontremos por el camino, si el tiempo nos lo permite. Y empezamos en este templo, una pagoda. Es raro porque casi no hay pagodas en este país. La ruta es una ruta de un día y la primera parada es justo en la falda de la montaña y es el Umong Temple, que simplemente se caracteriza por tener estos túneles. Originalmente era como el templo de la jungla porque estaba muy a las afueras de la ciudad. Ahora la ciudad casi está tocando el templo. Después de subir unas cuantas escaleras, ya estamos en el Doi Suthep y básicamente es un templo más de Tailandia con una pagoda más. Además las vistas también son increíbles, ¿verdad? Sí, increíble. Admiradlas. Niebla. Como habéis comprobado, el tiempo no es el mejor, así que no vamos a hacer toda la vuelta a la montaña. Sigue lloviendo, pero estamos visitando un templo íntegramente hecho de plata, muy bonito, muy diferente, pero solo yo puedo entrar, ella no, porque es mujer y la religión así lo marca. Muy mal, budismo, las mujeres son iguales. Templo de plata, como vemos aquí, para mi gusto es de los mejores que he visto en Tailandia, es simplemente especial. Una amiga que he conocido en el hostal de Chile está haciendo un tatuaje a lo tradicional. Después de hacer el
dificultad. El monje hace como una ceremonia, tienes que rezar y eso como para bendecir el tatuaje. Otro ejemplo de un tatuaje hecho por un monje. Y acabo de salir de hacerme un masaje tailandés en un centro donde todas las masajistas son ex presidiarias y es como cuando están en la prisión aprenden a hacer los masajes y cuando salen tienen este sitio donde ganarse la vida y es una forma de reinsertarse. No soy muy fan del masaje tailandés, me gusta más el tipo balinés o con crema o aceite y el masaje tailandés es más terapéutico, más estiramientos, más presión y prefiero más uno relajante. Día soleado, así que vamos a terminar el Doi Suthep Loop que empezamos ayer, pero con diferente compañía. Ya no está Chaima, nos acompañan Hajar, Sebastián y Samuel, mala gente, todos. Ayer hicimos el templo, hoy vamos a hacer toda la ruta. La primera parada son las Mesa Waterfalls, unas cascadas de 10 niveles. Would you stay down my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now if I couldn't buy you the fancy? Y finalmente llegamos al nivel 10, la última cascada, después de una subida intensa. If I got like the way and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Después de disfrutar un poco del agua de las cascadas, seguimos con el loop. All I want is somebody real who don't need much. A man I know that I can trust to be here when you love. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Oh boy, me need to know. Tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? La ruta termina en Samoeng, que es un pueblo, es donde el punto intermedio y da la vuelta a todas las montañas y hay estas magníficas vistas que son. If I didn't have anything, I wanna know who'd just stick around. If I got like the way and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Y llegamos ya de noche, las vistas son muy bonitas. Si estáis unos días en Chiang Mai, hay muchas cosas que hacer. Una vez haces lo típico, que es ver los templos, ir a la montaña, hacer el loop. Pues hay otra cosa que nos recomendó la chica del hostal, es visitar el Gran Cañón de Chiang Mai. No es natural, sino que lo construyeron y es como un parque acuático. Vamos a saltar. Desde el Gran Cañón de Chiang Mai nos despedimos de este gran pueblo. Me ha gustado mucho esta parte del norte de Tailandia. Aún queda norte de Tailandia por descubrir. Y el siguiente vídeo es en Pai, un sitio que promete mucho. Y si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros a mi canal y seguidme en mi Instagram.